Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra cita, a nuestro estudio bíblico del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Juan, lo estamos viendo expositivamente y estamos entonces en el capítulo 8. Estoy muy contento de que estén conectados con nosotros en esta nuevo día y yo quiero iniciar este tiempo orando, ¿sí? Y yo le quiero pedir a Sergio si me colabora con una oración para que demos entonces inicio a este día. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de venir nuevamente, Señor, y acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de cada día conocerte más a través de ella, Señor. Hoy te rogamos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, iluminando tu palabra, Señor, y que nos hables, Señor, a nuestra vida y que aprendamos mucho, Señor, de este estudio del Evangelio de Juan, Señor. Nos quedamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. A iniciar. Recuerde que estamos entonces en el capítulo 8 y estamos viendo a partir del versículo 23, ¿cierto? Estamos leyendo a partir del capítulo 23 de este capítulo 8. Yo quiero invitarlo que usted vaya a su Biblia y vayamos a leer el versículo 23 y 24 para que recordemos lo que veníamos hablando y hoy vamos a avanzar en otros versículos. Entonces, vamos entonces a leer. Si usted quiere tener un mejor contexto, de pronto si dice, ay, ¿qué había antes? Yo los invito a que usted vea en nuestro canal de YouTube las otras clases para que se coloque entonces al día y quede más claro a veces si se han perdido alguna de nuestros estudios. Vamos entonces en Juan 8, vamos a leer versículos 23 y 24. Y dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, estamos leyendo, recordemos que estamos en este capítulo 8 donde Jesús ha tenido una confrontación con los líderes religiosos, porque no reconocen en Cristo todas las declaraciones que Él ha hecho de sí mismo, que Él es la luz, que Él es la verdad, ¿cierto? Que Él es agua de vida eterna, que Él es el Hijo, ¿cierto? Entonces, Él está confrontándolos y está hablando con ellos. Y hemos entonces iniciado desde hace 15 días aproximadamente a ver unas barreras, ¿cierto? Que se levantan, unas barreras que se levantan e impiden que usted y yo entonces podamos entender completamente o conocer completamente a Cristo. Entonces, estamos en la segunda parte, en estos versículos que acabamos de leer, de la segunda barrera. Y esta barrera que estamos estudiando, ¿cierto? Se llama la barrera de la mundanalidad. Porque como leímos aquí en estos versículos del día de hoy, Jesús les está diciendo, es que ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ¿sí? O sea, ustedes hacen parte de este mundo y viven bajo los principios de este mundo. Eso es lo que hemos estado entonces nosotros hablando. Hablamos de que hoy por hoy los hombres caminan guiados por los valores y los principios y metas que el mundo ha impuesto. Y dijimos que esto es cuando el ser humano está conducido bajo un sistema. Y no hablábamos de un sistema geográfico, sino un sistema filosófico que embarca, ¿cierto? Valores, principios, metas y objetivos. Entonces, entrando en esta barrera que estamos estudiando, la de la mundanalidad, dijimos que la mundanalidad es vivir guiado por los valores y principios y metas que la sociedad dicta. Y esos valores, dijimos también, esos valores, principios, metas, tenemos que tener en cuenta que impone este mundo, son contrarios a los valores, principios y metas que conforman
o que hacen parte de lo que es la voluntad de Dios o lo que nos muestra la palabra. Dijimos que son opuestos, son adversarios estos valores y principios de este mundo con los valores y principios que Dios nos da o nos demanda en su palabra. Entonces, también hablábamos que para entender por qué se oponen los principios de este mundo con los deseos o los pensamientos de Dios o lo que Él nos demanda, es porque debemos entender que el impulsador o el patrocinador de este sistema mundano del cual estamos hablando es ¿quién? El enemigo. Y veíamos en Primera de Juan 5:19, en Primera de Juan 5:19, la palabra de Dios nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si lo veíamos en la Nueva Traducción Viviente, decíamos que esta Nueva Traducción Viviente con respecto a Primera de Juan 5:19 nos dice, esta traducción dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, aquí podemos ver la razón por la cual ellos se oponen. Porque el enemigo tiene un interés. Y el interés del enemigo es que el hombre siga en tinieblas. Esa es la labor del enemigo. Esa es su función. Él ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Y decíamos también que en Efesios 2, del 1 al 2, ¿cierto? Estoy recordando para que tener un contexto a algunas personas que se están conectando hoy, y por ejemplo Nicky y Ángela que no estuvieron hace 8 días. Decíamos en Efesios 2, 1, 2, que Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, así que ante quienes lo rechazaban, estos religiosos, el Señor les dice o les da les está diciendo, ustedes me rechazan a mí porque algo tan sencillo como lo dice el versículo 23 y 24, ustedes son de este mundo. Ustedes no pertenecen al mismo reino del cual yo vengo. Ellos eran de abajo, su destino era, como dice el versículo, el infierno, y él era de arriba, y su destino es el reino de Dios. Ahora entonces, esa es la condición de todos los hombres, sin excepción, si no pertenecemos al reino de su amadísimo Hijo. Y terminamos, aquí ya empatamos, dijimos que lo maravilloso es que los que estamos en Cristo Jesús entonces nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y eso está en Colosenses 1, del 12 al 13. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 1, del 12 al 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, es Dios quien hace esa obra poderosa, cambiarnos de reino. Y por lo tanto, entonces, cambiarnos también a cada uno de nosotros nos cambia nuestro destino. Ya nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que ya no somos de este mundo. Nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros principios no son los mismos que los demás. No son los mismos que reinan o priman en este mundo. Ya no estamos bajo la misma condición de la que viven los demás. Usted y yo tenemos que entender que somos cristianos y tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que entender o tenemos que reconocer, tener una mejor comprensión de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz y lo que esto significa
para cada uno de nosotros y lo que esto lleva en nuestra forma en la que usted y yo, como nuevas criaturas, debemos nosotros vivir. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15:19. Váyase allá a Juan 15:19. Jesús les dice algo muy claro a sus discípulos, donde les está diciendo que ellos ya no hacen parte de este mundo. Juan 15:19 nos habla a nosotros de lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, lo cual quiere decir que Él nos ha sacado a nosotros. Por eso el mundo os aborrece. Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos, que si fueran del mundo, los amarían. Pero como no son del mundo, porque el Señor los sacó, Él nos ha trasladado al reino de su amadísimo Hijo, por eso entonces nos aborrecen. ¿Por qué los aborrecen? ¿Por qué menosprecian a los hijos de Dios? Claramente, por lo que hemos venido hablando, porque los objetivos, las metas, los valores, los principios son totalmente contrarios a los de los demás. Nuestro llamado, entonces, es ir en contravía de lo que este mundo nos está imponiendo. Eso por lo que este mundo nos está induciendo, un mundo que empuja, un mundo que nos quiere adoctrinar. Jesús, orándole al Padre por sus discípulos, nos enseña también algo. Los que estaban allí presentes y los que creían en él, les decía allí en Juan 17, si usted me acompaña a Juan 17, en el versículo 14 al 18, nos va a hablar de acuerdo cuando Jesús, orando al Padre por sus discípulos, dice lo siguiente. Yo le dice al Padre en Juan 17, 14, 18, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire qué bonito cómo se complementa este versículo de Juan 17, 14 y 18 con lo que estamos estudiando en Juan 8, 23 y 24. Cuando Jesús confronta a estos religiosos y le dice, es que ustedes son de aquí, yo soy de arriba. Aquí entonces Jesús nos está diciendo, la oración que le está diciendo al Padre, está dejando claramente de que usted y yo no pertenecemos a este mundo. Por eso usted y yo no podemos amar las cosas de este mundo. El cristiano no pertenece a este sistema. El cristiano ahora debe tomar de donde pertenece. Ahora usted y yo tenemos que vivir apasionados de donde usted y yo verdaderamente somos. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de Dios. Recuerde lo que dice la palabra, que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Vivimos entonces bajo los principios, metas y valores y objetivos que rigen este reino. Colosenses 3, del 1 al 2, Colosenses 3, del 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este mensaje es muy claro. Solo los que son de Cristo van a buscar las cosas de arriba. Solo los que son de Cristo vamos a mirar allí donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y acá hay algo importante en cómo arranca Colosenses 3 del 1 al 2. Él arranca con un sí, pero esto es un sí que es un condicional, ¿cierto? Es parecido a lo que está en Romanos 8. Si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, nuevamente entonces este es un condicional. Si usted verdaderamente entonces ha resucitado con Cristo, si usted verdaderamente ha sido trasladado al reino de su amadísimo Hijo, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, nosotros entonces debemos anhelar y vivir la voluntad de Dios, la voluntad que Dios demanda en su palabra. De allí que una de las labores fundamentales
que los cristianos deben hacer con su ser es que reaprender. Tenemos que reaprender, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar las cosas de arriba, algo que antes no era nuestra prioridad. Antes no era nuestro objetivo, porque lo vimos ahorita en Efesios. En Efesios dice que nosotros antes vivíamos bajo las costumbres también de este mundo. Entonces, tenemos que reaprender. Y aquí esto se nos tiene que volver a lo que nos dice a nosotros Romanos 12:2, para que lo tengamos por ahí a la mano, que nos habla acerca de que tenemos que renovar nuestra mente. Porque durante mucho tiempo, cuando hablamos de esta barrera, la mundanalidad, esa barrera que se levanta y no nos deja conocer a Cristo, que no nos deja buscar de Cristo, que no nos deja avanzar, esta barrera se levanta porque, seamos sinceros, nosotros hemos vivido en este sistema, en este mundo, la mayor parte de nuestra vida. Muchos. Porque durante mucho tiempo hemos vivido guiados por un sistema que ha sido contrario a Dios. ¿Cuál ha sido nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra esperanza? Hemos vivido bajo lo que para el mundo es bueno. Un sistema que está ¿en qué? En decadencia. Un sistema que todos los días sus valores se van desgastando más y más. Este es un sistema que es contrario a Dios. Es un sistema que es contrario a las verdades de Dios, porque esos eran nuestros anhelos anteriormente. Entendamos algo, familia. Una vez yo viendo una prédica de Paul Washer, yo escuchaba cómo Paul Washer hablaba acerca de cómo él trataba de proteger al máximo a sus hijos del adoctrinamiento de este mundo que es contrario a Dios. Y él hablaba cómo él vigilaba o era muy cauteloso en lo que ellos veían, la televisión, lo que escuchaban. Y yo en ese momento, esto fue durante la pandemia, yo apenas estaba como iniciando ese proceso de conocer más acerca del evangelio. Yo de pronto lo veía un poco exagerado, ¿cierto? En cómo él protegía tanto a sus hijos y casi que creaba una burbuja alrededor de ellos. Pero viéndolo hoy cada vez más claro, yo creo que si lo vemos en nuestros últimos días, miremos lo que se está desatando hoy con las películas, ¿sí? Unas películas que traen un mensaje muy claro. Si usted ve Disney, si usted ve Netflix, ¿qué podemos nosotros encontrar allí? Por ejemplo, que las familias ya no están constituidas por un hombre y por una mujer. Que no es malo que un niño le guste un niño, que una niña le guste una niña. Que no es malo, ¿cierto? Que, por ejemplo, como hay por ahí un meme que he visto algunas veces, dice, ahora anteriormente el malo era alguien que parecía bueno y resultaba siendo malo. Hoy en día lo que nos están mintiendo es que el malo viene siendo el cercano, el malo viene siendo nuestro enemigo está en nuestra propia familia. Entonces, todo esto es lo que hoy nosotros podemos ver que estas grandes industrias, por esa agenda, esa inclusión, está llevando a que nuestros hijos desde pequeños sean adoctrinados, y así nosotros también hemos sido desde mucho tiempo, por lo que vemos, por lo que observamos, cómo compartamos, donde estudiamos, todo. Por eso tenemos que reaprender. Y esto es lo que hemos estado nosotros aprendiendo. Y aún más podemos ver cristianos que, aún siendo supuestamente cristianos, a veces tocan algunos temas que dicen que son temas muy, muy álgidos, muy críticos, y prefieren no opinar cuando la palabra de Dios es clara con respecto a estos temas. Recuerde que entonces, si verdaderamente, como dice ahorita Colosenses 3 del 1 al 2, si pues habéis resucitado, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Nosotros no nos podemos enredar en las cosas que este mundo está imponiendo. Entonces, y aún entonces siendo cristianos, en el ser todavía quedan grandes vestigios de esto. Esa es la realidad, que aún nosotros siendo cristianos, muchas veces nosotros todavía tenemos esa vieja levadura.
A veces tenemos esos vestigios y a veces si no estamos bien parados, si no tenemos una buena doctrina, si no tenemos una buena comunión, podemos entonces llegar a fallar. La necesidad de buscar de Dios, la necesidad de estudiar la palabra, la necesidad de permitir de ser enseñados cada día más a través del Espíritu Santo y reaprender. Romanos 12:2, si usted se va a Romanos 12:2, que le dije que lo tuvieran por ahí, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Si usted se la nueva versión internacional, dice, no se amolden al mundo actual. Si usted se va a la Dios habla hoy, dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Mire cómo vemos la advertencia que Pablo hace en Romanos. Y esta es nuestra labor como hijos de Dios. Esta es nuestra labor como esos hijos e hijas de Dios que pertenecemos al reino de los cielos. No dejarnos adoctrinar por el mundo o moldear conforme a los criterios de este siglo. ¿Qué más dice el versículo? Dice, sino transformados. Transformados. Y ese transformados, dice, es una metamorfosis. Tenemos que ser transformados. ¿Y cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si volvemos a leer este versículo, la Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, para comprender cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Así que solo el que hace esto, el que renueva la mente, comprobará que la verdad de Dios es maravillosa, que la verdad de Dios es perfecta, que la verdad de Dios es buena, que la verdad de Dios es agradable. Es imposible que usted pueda ver buena, perfecta y agradable la voluntad de Dios cuando usted no renueva su mente y sigue viviendo bajo los parámetros de este mundo. No va, es imposible. Es imposible. Si usted no renueva su mente, nunca va a haber. Para el mundo dice entonces eso es ¿qué? Eso es locura. Eso es locura. No perdiendo entonces de vista el contexto donde estamos leyendo estos versículos de hoy, del versículo 8, capítulo 8, del 23 y el 24. Recuerde que Jesús está hablando con unos religiosos judíos muy soberbios, por lo que hablamos cuando hablábamos del versículo 20 y 21, que lo estaban rechazando, que después de analizar todo lo que Jesús había dicho, ellos estaban diciendo en su corazón o decían, no, este no es el Cristo. ¿Y por qué no era el Cristo? Jesús les acaba de decir. ¿Por qué? Porque ustedes no han renovado la mente. Porque su mente está donde ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Y entonces, no, ellos no reconocían al Cristo porque no se ajustaba a los valores y a los deseos que habían en ellos. Señor Jesucristo les responde, ¿saben por qué no me ajusto a sus deseos? ¿Sabe por qué no me ajusto a lo que ustedes quieren? Versículo 23 y 24 nuevamente. Porque vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes no creen en mí porque ustedes no son del reino de Dios. Ustedes caminan hacia su destrucción. Ustedes caminan en otra dirección. Y aún termina diciendo, solo el que cree que yo soy, ese pertenece verdaderamente al reino de Dios. ¿Y qué quiso decir Jesús con esta frase? Porque si no creéis que yo soy, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Porque si nosotros somos conscientes, esta frase está incompleta. Yo soy, detrás del yo soy no aparece ningún atributo. Solamente está el yo soy. Así que hay una intención clara del Señor. Aquí hay una intención clara del Señor y por lo que vemos en los siguientes versículos, ¿cierto?
esto lo entendieron los judíos, que no creían en él. Porque ¿qué dicen ellos a partir del versículo 25? Él les dice que si no creen, ¿cierto? Que si no creen que yo soy, ellos no pertenecerán al reino de Dios. Entonces, esa era la intención de Jesús. ¿Qué le pregunta? Versículo 25, dice, entonces les dijo, le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces mire que ese yo soy les generó a ellos, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Nosotros que hemos estudiado estos 8 capítulos, ¿cuántas veces Jesús se ha revelado delante de ellos? ¿Cuántos testimonios Jesús ha traído delante de ellos que reconocen que ese yo soy es que Él es Dios mismo, que Él procede del Padre? Muchas. Y más sin embargo, ellos mismos son tan osados que vuelven y le preguntan, ¿y quién eres tú entonces? Y Jesús mismo les dice, el mismo que desde el principio os he dicho. Versículo 26, vamos a leer hasta el 30. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a centrarnos entonces nuevamente en ese yo soy que desencadenó la palabra. Y luego en el versículo 28, nuevamente él dice, yo soy, ¿cierto? Entonces conoceréis que yo soy. Querida familia, querida iglesia, algo muy claro. Los que pertenecen al reino de Dios son aquellos que creen que Jesús es el yo soy. Y recordemos que este es el propósito de Juan en su evangelio. El propósito de Juan es que cuando Jesús habla de sí mismo como el yo soy, cuando el apóstol Juan lo deja referenciado aquí en el evangelio, lo hace con una intención de declarar esto de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios. Y lo vemos desde Juan 1:1 hasta lo que hemos visto aquí. Y si usted se va a Éxodo 3, del 13 al 14, Éxodo 3, 13 y 14, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Entonces, el nombre con que Dios se reveló a su pueblo es con el yo soy. Por eso Juan aquí lo está dejando claro y por eso Jesús lo está usando. Y esto nos queda claro en que el yo soy es la forma en como Dios se reveló y ahorita la está usando Jesús. Por eso Jesús es el yo soy y lo vemos acá claramente en Éxodo. Este es el propósito del evangelio, que cuando nosotros leamos el evangelio de Juan, cuando usted y yo leamos el evangelio, que creamos que Jesús es Dios. Y lo hemos leído varias veces. Ahora, aquellos que viven siguiendo entonces las directrices, las metas, los valores, los principios de esta sociedad, tienen un Dios en minúscula, que no es el Señor de las Escrituras. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? En nuestra próxima cita el próximo jueves. Ahora vamos a centrar en la aplicación de lo que hemos visto hasta aquí.
La aplicación que tenemos o la aplicación general de la que tenemos que sacar, que obtenemos acerca de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, de esta barrera de la mundanalidad, ¿cierto? Es de que debemos ser unos cristianos que no se conformen con lo que hoy nos enseñan, sino que tenemos que ser unos cristianos que reaprendamos conforme a los estándares de Dios. Debemos ser unos cristianos que vivamos bajo los preceptos, óigame, del cielo, porque allá es donde usted y yo pertenecemos. Debemos formar nosotros una mente cristiana. Debemos trabajar para formar en nosotros la mente de Cristo. En eso nosotros tenemos que trabajar. Y esta en sí es la aplicación general de lo que hemos visto nosotros. Pero profundizando un poco más en esta aplicación de lo que estamos hablando, del papel que tiene que jugar los cristianos, el papel que tiene que jugar la iglesia, marcar la diferencia en entender que nuestros principios, estatutos, nuestros mandamientos dependen del cielo. Vamos a profundizar en torno a algo que está sucediendo en nuestros días, que tiene implicaciones muy graves para el hombre de hoy en día y para el hombre de las siguientes generaciones. Vamos a dejar algo claro hasta este punto. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, es el reino de Dios, en medio del reino de las tinieblas. Es lo que hemos estado hablando. Es un pueblo, como dice la palabra, nosotros somos un pueblo santo en medio de un mundo en tinieblas. La oración que Jesús hizo por sus discípulos. No te pido que los apartes del mundo, sino que los cuides del mal. Y no pertenecen a este mundo. Entonces, somos un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado en medio de un mundo en tinieblas. Ese es el poder y ese es el avance del reino de Dios. Dice, si usted va a Primera de Pedro 2, del 9 al 10, Primera de Pedro, hay un versículo muy conocido. Dice este versículo en Primera de Pedro 2, 9, 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire qué hermoso esto. Nos habla a nosotros entonces que somos un pueblo escogido, apartado para Dios en medio de las tinieblas. Y la iglesia primitiva entendió a cabalidad esto. La iglesia primitiva entendió perfectamente esto que está hablando aquí Pedro, esto que hemos estado mirando, el papel de la iglesia, en que nosotros debemos vivir y regirnos por los mandamientos y estatutos y objetivos y preceptos del reino de Dios, de nuestra verdadera ciudadanía. Esto lo entendió. Y si usted va a Hechos, váyase a Hechos 17:6, vamos a mirar cómo la iglesia, o los primeros cristianos, ¿cierto? Los apóstoles, dan cuenta de que esto que está hablando aquí Pedro es una realidad para ellos. Ellos entendían que ellos habían sido escogidos, que ellos eran una nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ellos tenían muy claro eso, porque si usted va a Hechos 17:6, mire lo que decían de los cristianos, aquellos que no creían, aquellos que se oponían al cristianismo de la época. Dice, versículo 16, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, al leer esto, miramos el papel tan importante de la iglesia, de esta iglesia primitiva, que lo habían entendido. La iglesia de aquella época estaba trastornando el mundo entero. Mire lo que les dice: estos que trastornan el mundo
también están aquí. ¿Y por qué trastornaban el mundo? Porque sus anhelos, sus metas, sus objetivos eran totalmente contrarios a los anhelos de los demás. Eran totalmente contrarios a los anhelos de los que vivían en aquella época. Y no solamente lo proclamaban, lo vivían, que es lo más importante, a tal punto que les llamaban entonces enemigos de la humanidad o trastornadores del mundo. Eso es lo que les están diciendo cuando dicen aquí en Hechos 17:6. Los cristianos o la iglesia primitiva señalaban la pecaminosidad del mundo. Eso es lo que ellos hacían. Lo ciego que eran al seguir un sistema tan caído, tan contrario. Eso era lo que la iglesia primitiva hacía. No participaban en lo que el mundo sí participaba. Ellos no doblaron su brazo ante la persecución. Y entendamos algo. Hoy nosotros no tenemos esa persecución. Sí, hay algunos países que hay persecución, donde es difícil exponer el evangelio, pero nosotros no estamos, gracias a Dios, nosotros estamos en un país donde no nos matan por hablar. Sí, nos pueden decir locos, religiosos, este tipo de cosas, pero no nos van a matar ni nos van a quitar nuestras Biblias. No sucede eso. Y aún así somos cristianos muy blandengues, pero aquellos que tenían una persecución y que les imponían que debían de adorar al César, ellos no lo hacían, ellos preferían morir. Y esto entonces nos recuerda nuevamente Juan 15, por favor. En Juan 15:19, nos va a mostrar que ellos no participaban en lo que este mundo participaba. Juan 15:19 nos dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿De dónde nos eligió él? Del mundo. Por eso el mundo os aborrece. La iglesia trastornó el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de la iglesia primitiva. Ellos lo tenían supremamente claro. Y esa era la labor de la iglesia. Y dejando esto claro, déjeme seguir continuando entonces con ese papel que nosotros como iglesia hoy en día, nosotros tenemos que hacer. La realidad de lo que venimos hablando de la iglesia primitiva, de lo que estamos hablando en Hechos, la realidad de hoy es que en vez de que la iglesia trastorne el mundo está trastornando la iglesia. El mundo está trastornando la iglesia. ¿Sí ve lo delicado esto? Nosotros como iglesia tenemos el llamado, lo que hablamos ahorita, somos escogidos para poder nosotros, ¿qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero no, la realidad es que hoy por hoy es el mundo el que nos está trastornando y nos está desviando del verdadera objetivo que tiene la iglesia. No se nos puede entonces nunca olvidar lo que el Señor le dijo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte enfatizó en la labor de sus discípulos. O sea, lo que es para hoy por hoy a nosotros, la iglesia. Nosotros somos sus discípulos. Jesús allí en el Sermón del Monte, él les dice algo. Ustedes están llamados a dos cosas. Mateo 5:13. En Mateo 5:13, él les dice, ustedes están llamados a ser sal y a ser luz para este mundo. A eso están ustedes llamados. Sal, porque la sal sirve ¿para qué? Impide la podredumbre, la putrefacción, y luz para iluminar las tinieblas. Eso es lo que Jesús les dijo a ellos. Pero cuando la iglesia pierde su propósito, mire lo que el versículo nos dice cuando perdemos nuestro propósito. Dice que cuando nosotros perdimos nuestro propósito, dice Mateo 5:13, vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sí ve? ¿Sí ve el papel tan importante? La iglesia entonces, cuando pierde su razón de ser, solo sirve como una burla de los incrédulos. Cuando nosotros perdemos la razón
bíblica de lo que el Señor nos está mandando a nosotros, servimos como burla de los incrédulos, y eso es lo que hoy está pasando. Mire usted en las redes sociales cómo se ríen y se gozan a los cristianos. Vemos videos de pastores que se tiran al suelo en un show pidiendo que le tiren billetes, que es que para bofetear a Mamón. Otros que llaman personas al frente que quien quiera adelgazar y que si tiene fe, que porque para el que cree todo le es posible, que adelgaza cuántas tallas. Usted dice las tallas que quiera adelgazar. Dígame si eso no es un show. Y usted ve eso hoy en día en los memes, en TikTok o en las redes sociales. ¿Y usted qué hace? Usted se ríe. Y el incrédulo, ¿qué hace? Se ríe. Y creen que esa es la tarea de la iglesia. Que no son pastores, sino payasos parados al frente que armonizan todo para que crean como un ambiente muy espiritual, pero no es verdad. Están jugando con las emociones de las personas. La iglesia trastornó al mundo, pero hoy el mundo trastorna a la iglesia. ¿Y cómo la ha trastornado? La ha trastornado de la siguiente manera. El mundo ha trastornado a la iglesia introduciendo los valores del mundo ¿a dónde? A la iglesia. Nos hemos ido al mundo a traer ¿qué? Cosas a la iglesia que supuestamente es para ser más efectivos. Entonces hemos traído los deseos de la carne, hemos traído los deseos de los ojos, hemos traído la vanagloria del mundo y ahora ahora son mostrados este tipo de cosas como principios a alcanzar en la vida cristiana. A las personas se les presenta más o menos, hoy por hoy, se les habla de un Cristo de la siguiente manera. Hoy se está predicando en las iglesias que Jesús vino y murió por ti para que ahora tú puedas cumplir los deseos más profundos que tienes en tu corazón. Esa es la forma como hoy se está predicando a Cristo. Cristo murió, se entregó por ti para que puedas cumplir los deseos. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, ¿cierto? Lo que es uno de los versículos que a uno le comparten. Que Él vino a cumplir los deseos más profundos que tiene en su corazón. Pero eso no es la verdad. Pero el mundo hoy cree que esa es la verdad. Eso no es lo que dice las escrituras. Las escrituras a nosotros nos están hablando en los Gálatas 1, del 8 al 9. Gálatas 1, del 8 al 9, nos está diciendo que si alguien habla un evangelio diferente, ¿cierto? Sea anatema. Jesús, sí, vino y murió por mí y por ti, pero para acercarnos al Padre, para restablecer nuestra relación con el Padre, para que vivamos los pensamientos, deseos, sueños, proyectos del Padre. No que me acerco para que Él me cumpla los caprichos. Miles de hombres y mujeres van a morir en sus pecados y pasarán toda una eternidad con el enemigo en el infierno, creyendo de que Jesús vino a morir por ti y por mí para cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón. Eso no es lo que dice la Biblia. Por eso hoy podemos ver que las iglesias están llenas, sus bancas están llenas, pero de personas que no van a ser salvas. Porque ese no es el mensaje, querida iglesia. Ese no es el mensaje. Eso puede sonar muy duro, pero es verdad. Es verdad. Si usted se va a Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un Cristo que no era el Cristo de las Escrituras, era un Cristo creado a su propia complacencia, era un Dios creado, ¿cierto?, a la carta. Muchos creen ser cristianos porque están en una iglesia. Y esa no es la verdad. Muchos promulgan, pero no están viviendo lo que la palabra de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió que el mundo trastornó la iglesia? Esto sucedió en el momento en que los principios, valores y metas del mundo se introdujeron en la iglesia. ¿Y por qué se introdujeron a la iglesia? Es la pregunta. ¿Por qué se introdujo eso a la iglesia? Cuando la iglesia quiso tomar prestado del mundo métodos para presentar el mensaje del evangelio de una manera más didáctica, de una manera más light. La predicación de la palabra fue considerada como un medio, ¿cierto? Fue considerada como un medio ya no
ya no es todo apropiado para llevar el mensaje del evangelio. Ellos ya se consideraba que la palabra era muy fuerte, había que alivianarla con algo y debía ser completada con métodos más modernos que llamaran más la atención, que motivara a las personas a venir a la iglesia. Por eso entonces el mundo está trastornando la iglesia y no la iglesia trastornando el mundo, como era la tarea de la iglesia primitiva. Porque ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué el mundo trastornó la iglesia? Porque es que, a ver, chicos, hay que ser creativos. ¿Cómo podemos llegar a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos llegar a las personas? Había que ser creativo. ¿Qué tal? Entonces trajeron esa creatividad a presentar el evangelio con obras de teatro, a presentar el evangelio con espectáculos musicales, porque hoy hay iglesias que no predican la palabra de Dios, sino que usted cada 8 días va a un concierto y le leen un salmo y sale, y no más. Hoy hay iglesias, ¿cierto? Hay iglesias, ¿cierto? Que hace este tipo de cosas. Y tristemente, dichos métodos, y digo tristemente porque es lo que una vez hablando con una persona me dijo, pero es que mire, están llenos. Las iglesias están llenas, eso quiere decir que algo bueno están haciendo. No, eso no es verdad. Y digo tristemente, dichos métodos que se introdujeron a la iglesia del mundo dieron su resultado. Y las bancas empezaron a llenar. Y las arcas, escúcheme, las arcas, ¿cierto? También se empezaron a llenar. Entonces, ¿esto qué? Funcionó. Mejor dicho, encontraron la combinación perfecta. Mezclemos mundo con Biblia. Y luego se dio entonces un pasito más allá, ¿cierto? Se dio un pasito más allá y entonces empezaron a ajustar el mensaje y se empezaba a pensar, ¿por qué no? ¿Qué tal si ajustamos el mensaje a las necesidades de las personas? ¿Qué tal si nos enfocamos en los sentimientos de la persona? Y ahí viene la fusión entre psicología y religión. ¿Qué tal si hacemos pasar un buen momento a las personas? ¿Qué tal si les decimos lo que ellos quieren oír? Y por eso se llenaron las iglesias. Porque se introdujo el mundo a la iglesia. Y luego de esto, lo que funcionara, lo práctico, se convirtió entonces ¿en qué? En el evangelio, en el mensaje de la iglesia. Y hoy vemos una gran cantidad de iglesias que como eso están dando resultados, lo que hoy se está multiplicando por todos lados. Y a partir de ese momento, entonces, la sabiduría humana comenzó a ser utilizada para presentar el evangelio. Y esto es terrible. Tomar la sabiduría del mundo para tratar de dar a conocer el mensaje de Dios no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Váyase usted, por favor, a 1 Corintios 2, del 1 al 2. 1 Corintios 2, del 1 al 2. Pablo lo dice muy claramente, que eso no tiene razón. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire Pablo cómo es de claro con eso. Y si usted se va, ahí pégese un brinquito en 1 Corintios 2 al 5, de ese mismo capítulo, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. El resultado de la entrada de la mundanalidad a la iglesia es que la fe que hoy se profesa, ¿cierto? Es la fe en los valores, principios y metas de este mundo. Eso es lo que está pasando. Eso es el resultado. Un sistema influenciado, patrocinado ¿por quién? A ver, ¿qué dijimos anteriormente? ¿Que quién es el que patrocina el sistema de este mundo? El enemigo, diablo. Dijimos que porque él está interesado en que haya ceguera. ¿Y cuál es la característica de estas iglesias? La ignorancia. La ceguera. Sí. Creemos que el que se paró al frente, lo que está diciendo eso es, no hay mentira alguna, no hay incoherencia y es correcto. Y eso es peligroso, muy peligroso. Lea, estudie, profundice, ¿cierto? La verdad es que una fe, esto que está pasando hoy, es una fe, sí, pero es una fe que no salva. Es una fe que no salva. Pues al fin no viene siendo la fe en la persona del Cristo bíblico,
sino que viene siendo la fe en un Cristo o en un Dios creado a su manera, conforme a sus necesidades o las intenciones y deseos de su corazón. Querida iglesia, recordemos que Dios es quien salva, no la sagacidad humana, no la inteligencia, no la sabiduría humana. Por esto, en la palabra del apóstol Pablo tiene que coger más fuerza, más que nunca, la que le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 a 4. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le está diciendo algo, un mensaje de urgencia. Él está diciendo, vea, Timoteo, te encarezco delante de Dios. Te encarezco delante de Dios. Del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Vea, Timoteo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oiga, qué tremendo Pablo, ¿no? Qué tremendo. Pudo ver el panorama desde allá. Es por eso entonces que es fundamental que las iglesias hoy por hoy sean iglesias con una predicación bíblica, donde se exponga el evangelio con verdad, un evangelio con una hermenéutica correcta, aunque a muchos les choque, porque se les está confrontando con sus pecados. Necesitamos que esta iglesia se expanda por todo el mundo. Hoy por hoy se habla de una nueva reevangelización de la iglesia cristiana, por este problema que aquí estamos tratando. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver a esa iglesia que entiende que es la iglesia la que trastorna el mundo y no el mundo el que trastorna a la iglesia. Por eso entonces, querida familia, finalizo con lo siguiente. Nuestro compromiso como iglesia de Living Stones en Melbourne. Es nuestra tarea predicar una palabra cada vez más refinada, más pura, más ajustada a la voluntad de Dios. Yo sé que los que me conocen de tiempo, sé que en el pasado hemos cometido errores. Yo he cometido errores, pero estamos trabajando para que cada día la palabra de Dios sea más pura, exponiendo claramente lo que verdaderamente Dios nos quiere enseñar. Yo le doy gracias a Dios por lo nuevo que Él está trayendo a nuestra iglesia, gracias al obrar del Espíritu Santo. Tenemos entonces no que ser la iglesia que Mauricio quiere ser, lo que Mauricio quiere que ustedes piensen, no. Tenemos que ser la iglesia bíblicamente correcta. Tenemos que ser esa iglesia, ¿cierto? Esa iglesia que está en Hechos 17. Tenemos que ser esa iglesia de Berea, allí que estudiaba y constataba lo que Pablo les enseñaba. Si aquí usted sale con preguntas, vaya, estudie, confronte, porque esto es lo que tenemos que hacer. No nos dé miedo, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, familia, la invitación es a trastornar el mundo y no que el mundo nos trastorne a nosotros. Amén. Vamos entonces a orar. Vamos a orar y luego de orar voy a hacer algunas preguntitas o quieren ustedes hacer algunas preguntitas, algún aporte de lo que hoy ustedes hayan aprendido. Listo, vamos a orar. Mi buen Dios, gracias yo te doy, Señor, por lo que tú hoy nos enseñas, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido una iglesia, Señor, que se deja trastornar por el mundo. Ayúdanos a ser trastornados, Señor, primeramente nosotros por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que con tu palabra nosotros trastornemos el mundo y llevemos a toda esta generación a tus pies, Señor, a que te conozcan a ti, al Dios verdadero, Señor. No un Dios conforme a los deseos de sus corazones, sino el Dios de la palabra. Ayúdanos, Señor,
por el obrar del Espíritu Santo, que cada hombre y mujer que escuche tu palabra, Señor, se sienta reargüido, se sienta instruido, Señor, se sienta animado a buscarte a ti. Gracias, Señor, porque por tu gracia hemos sido escogidos y apartados. Gracias porque nos has dado vida nueva y hemos sido trasladados a tu reino. Ayúdanos entonces a vivir apasionado por las cosas de tu reino, Señor. Traer el reino de Dios aquí a la tierra y no tratar de llevar el reino, este mundo allí al cielo, la cultura de este mundo allí al cielo, Señor. Te damos gracias. Quédate con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.